Buenos días. El mensaje llama las trompetas de Dios. Cristo murió y resucitó, y todos los que han muerto en Cristo también resucitarán. Cristo venció la muerte y el Hades no lo pudieron retener y quitó su autoridad. Por eso dice, Cristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a todos los muertos en Cristo. Es necesario distinguir aquí que Cristo vendrá hasta las nubes, primero a encontrarse con su novia, la iglesia, y luego se desarrolla su segunda venida al pararse en el monte de los olivos para salvar a Israel del ejército del anticristo, y viene a establecer su reino. Los resucitados en Cristo y los cristianos vivos seremos arrebatados. Cuando Cristo venga, se tocará la trompeta de Dios que anunciará su presencia en fiel cumplimiento a su promesa, y a las almas que descienden con él tomarán un cuerpo nuevo de acuerdo a esta promesa de la palabra. Su descenso será con voz de mando. Hay una sola voz de mando a quien todo el universo obedece, y hay una sola voz de mando a quien los muertos y los vivos también obedecerán. Esa es la voz de Cristo triunfante. Pero también vendrá con voz de arcángel y hace que su venida sea única. Ningún gobierno terrenal podrá enfrentar el poder de esta manifestación. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, podemos concluir que el Señor da la orden para que él toque un arcángel, tocará la trompeta. A causa de esta, los muertos oirán y se levantarán, y luego los demás serán arrebatados. Recordemos que Jesús llamó a Lázaro, quien había muerto, y este oyó y obedeció saliendo del sepulcro. Jesús le habla a las 7 iglesias y a todos les dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Nuestro oído se entrena al llamado de Dios escuchando su palabra, en la iglesia escuchando al Espíritu Santo, y esos oirán el sonido de la trompeta y responderán el llamado de su Señor, reuniéndose con él en el aire. La novia se encontrará con su novio y éste la llevará a su casa. La trompeta de Dios, en Números 10, 1 al 4 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hasta 2 trompetas de plata de obra de martillo la harás, los cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes militares de Israel. Suena la trompeta de Dios llamando la atención de su palabra, y nuestro oído debe estar atento a ella. Es una obligación de cada cristiano, pero no solo debemos oírla, sino que debemos acatar sus órdenes poniéndonos por obra y entendiendo que en la obediencia se encuentra la verdadera bendición. Cuando Moisés hacía sonar la trompeta era para que todo el pueblo de Israel la escuchara y realizara la tarea que a través de ella les ordenaba. Así es que les hacía reunirse a los príncipes y a toda congregación. Con el sonido de las trompetas se ordenaba el mover de los campamentos y a prepararse para la batalla. La congregación
Toda conocía su sonido y habían entendido la necesidad de acatar las órdenes que se daban por medio de ellas para estar bajo la bendición de Dios. El Señor nos habla de múltiples formas. Puede hablarnos a través de su palabra, puede hablarnos a nuestro corazón o a nuestra mente, puede hablarnos de distintas formas. En Apocalipsis del 1 al 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando la voz de Dios viene, cuando las trompetas suenan, cuando Dios habla, lo hace, pero su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, Dios habla para ti y para mí, para que cada uno de nosotros escuchemos su voz en el lugar que estemos, y nos resultará imposible decir que no lo oímos. No hay excusa posible para esgrimir en nuestra defensa ante la desobediencia a sus órdenes. Pensemos cuántas veces escuchamos el sonar de las trompetas para guiarnos y cerrar nuestros oídos a ellos. Ignoramos su voz y como consecuencia hemos vagado por el desierto sin recibir bendición o perdiendo batalla tras batalla. Lo que debemos tener muy en cuenta es que Dios es un Dios de orden y por lo tanto su voz llegará siempre a nosotros con absoluta claridad. En 1 Corintios 14:8 dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Oídos despiertos. Cuando el Señor nos habla y tenemos nuestro oído atento en sintonía con Él a través de una comunión constante, no quedan dudas. Pensemos que si Él es el quien nos guiará en la vida, el sonido de su trompeta no puede ser confuso o generar confusión. La voz del Señor es clara y sus instrucciones precisas, de modo que podamos cumplirlas sin inconvenientes. Él nos guiará en medio de las mayores tempestades y luchas para que triunfemos sobre ellas, llegando siempre a buen puerto. Mediante un toque, dice la Biblia, que llamaba a los príncipes, a los jefes y de millares. Los líderes tienen el oído más afinado para escuchar el llamado de Dios. Su comunión es más íntima y constante, lo que les hace más fácil escucharle. El oído de los líderes debe estar en sintonía permanente con la voz del Señor para acatar sus órdenes y poder transmitirlas al pueblo de Dios conforme a su voluntad. No hay excusa para decir que no le escucharon cuando Él llamaba. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que nos ordena hacer sonar la trompeta por todo el mundo para que toda criatura escuche su voz. Ese es el mandato y no existe motivo o razón para no cumplirlo o para no oírlo. Dios otorga a sus hijos un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo resucitado. En 1 Corintios 15, del 51 al 53 dice: porque para habitar en la ciudad de Dios, para habitar delante de su gloria, se requiere una naturaleza nueva, es decir, una naturaleza celestial. Pues la naturaleza misma nos enseña los vestidos y la naturaleza del cuerpo son acordes con el lugar que habitan. Se tocará la trompeta de convocación y reunión. En el Antiguo Testamento tocaba la trompeta para reunir el pueblo, para formar para la batalla, para que el rey les hablara. En Apocalipsis 7 dice: ángeles tocarán 7 trompetas, pero estas serán
para desatar terribles juicios sobre la tierra en la gran tribulación. La resurrección incorruptible del cuerpo del creyente plantea la importancia de un cambio total. Este cuerpo que poseemos no podrá heredar el reino de los cielos. ¿Cómo estás tú peleando tu batalla contra los reinados de tu corazón? ¿Has estado ganando la batalla en esta semana? ¿Te has metido con el mal practicando la ley de ojo por ojo y diente por diente? Josué fue obediente al mandato de Dios. Dios les bendiga.